Bienvenida y bienvenido a Mitología para Dormir. Un espacio tranquilo, creado para acompañarte con calma mientras el día se apaga. Aquí no hay prisas, ni estridencias, solo historias antiguas contadas con un ritmo pausado, pensadas para relajarte, para dejar que la mente viaje sin esfuerzo. Y si el sueño llega antes del final, que lo haga envuelto en mitos. En este episodio, seguimos recorriendo leyendas del mundo griego. Relatos de héroes y dioses, de castigos, transformaciones y comienzos imposibles. Te invitamos a escuchar con los ojos cerrados, a dejar que las palabras se acomoden suaves en tu respiración y a dejarte llevar, porque a veces la mejor forma de conciliar el sueño es escuchando una buena historia. Nuestra primera historia nos lleva a conocer a Belerofonte y a Pegaso. En las tierras antiguas de la mitología griega, donde los héroes caminaban entre dioses y monstruos, hubo uno cuyo nombre hoy resuena con menos fuerza que el de otros, pero cuya historia es tan impresionante como trágica. Su nombre era Belerofonte. Fue domador de un caballo alado, vencedor de una criatura imposible, y finalmente recordado no solo por su victoria, sino por su caída. Antes de ser héroe, Belerofonte era simplemente un joven noble de Corinto. Algunos dicen que era hijo del rey Glauco, otros que su padre fue Poseidón, el dios del mar. Pero fuera cual fuese su linaje, lo cierto es que su destino no estaba atado a la tranquilidad. Desde joven, mostró una fuerza destacable, un coraje natural y una mirada que buscaba siempre algo más allá del horizonte. En un mundo dominado por la voluntad de los dioses, esa inquietud era tanto un don como una condena. Su historia comenzó a torcerse con un crimen. Mató, accidental o intencionadamente, a un hombre llamado Beleros, y ese acto le dio el nombre con el que pasaría a la historia: Belerofonte, el asesino de Beleros. Culpable de homicidio, fue desterrado. Se dirigió a la corte del rey Preto, en Tirinto, buscando la purificación ritual que lo liberara de su falta. Preto lo acogió y lo purificó, como dictaba la costumbre sagrada. Pero pronto, una nueva sombra apareció sobre su camino. La esposa del rey, Estenebea, se sintió atraída por él. Belerofonte la rechazó, y ella, humillada, lo acusó falsamente de haber intentado forzarla. Preto, indignado pero temeroso de la ley de hospitalidad, que prohibía hacer daño a un huésped, decidió enviar a Belerofonte lejos, con un mensaje sellado. Lo mandó a la corte del rey Ióbates, en Licia, con la orden escrita de que el portador del mensaje debía morir. Ióbates, al igual que Preto, acogió a Belerofonte sin leer el mensaje de inmediato. Lo trató con hospitalidad durante varios días, pero cuando finalmente lo leyó, también se encontró en una encrucijada. ¿Cómo matar a un huésped sin romper las leyes divinas? Entonces, ideó una solución: enviarlo a una misión imposible, una misión que no podía cumplirse, una condena disfrazada de desafío. Le ordenó acabar con la quimera. La quimera no era un animal común. Era una criatura compuesta de 3 bestias distintas, con cuerpo de león, cola de serpiente y una cabeza de cabra emergiendo de su lomo. Escupía fuego y devastaba los campos de Licia. Nadie había logrado acercarse sin morir abrasado o devorado. Mandar a alguien contra ella era una forma elegante de asegurarse su muerte. Belerofonte aceptó el reto. No con ingenuidad, sino con esa mezcla de coraje y aceptación del destino que acompañaba a los héroes griegos. Pero no fue directo al combate. Sabía que para enfrentarse a una criatura del caos necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba ayuda. Entonces pensó en Pegaso. Pegaso, el caballo alado, nacido de la sangre de Medusa cuando fue decapitada por Perseo, había ascendido a los cielos como criatura libre, sin amo. Era indomable, veloz como el viento, majestuoso
y salvaje. Ningún hombre había logrado montarlo. Pero Belerofonte soñó con cabalgarlo, y en ese sueño encontró el primer paso hacia su victoria. Siguiendo una visión, se dirigió al templo de Atenea. Allí pasó las noches durmiendo en el altar, ofreciendo plegarias en silencio, esperando una señal. La diosa, compadecida por su devoción y consciente de la misión que le esperaba, le entregó un objeto mágico, una brida de oro, hecha por los dioses, destinada a someter al caballo celestial. Con ella en la mano, Belerofonte buscó a Pegaso, que bebía agua en la fuente de Pirene, una fuente clara como el cielo de primavera. Se acercó con calma, sin palabras, sin violencia. Y cuando colocó la brida sobre su cuello, Pegaso no se resistió. Fue como si ambos hubieran estado esperando ese momento. El héroe subió al lomo del caballo, y el mundo cambió. Voló, no como un ave, no como un dios, sino como algo nuevo, como un hombre que se eleva sin perder su humanidad. Pegaso surcaba los aires con elegancia. Cada batida de sus alas era como una ola de libertad. Belerofonte, desde lo alto, vio la tierra como nunca antes. Montañas, valles, ríos, el mundo extendido bajo sus pies. Y desde esa altura descendió hacia la quimera. El combate fue feroz. La criatura esperaba a los hombres en tierra firme, donde su fuego y su furia podían dominar. Pero Belerofonte no venía por el suelo. Desde el cielo descendía como un rayo. Pegaso esquivaba las llamas, giraba en el aire, volvía a ascender. Belerofonte lanzaba lanzas, esquivaba mordiscos, buscaba el punto débil de la bestia. Finalmente, ideó un plan. Lanzó una lanza de plomo al interior de la garganta de la quimera, justo cuando abría sus fauces para escupir fuego. El calor del aliento fundió el plomo, que se deslizó por la garganta hasta sofocar a la criatura desde dentro. La quimera cayó, y con ella la amenaza que había aterrorizado a Licia durante años. El rey Ióbates, sorprendido al ver que Belerofonte había sobrevivido, no pudo seguir con su plan. Le ofreció su amistad, su hija, incluso parte del reino. Belerofonte pasó de condenado a héroe, de fugitivo a príncipe. Durante un tiempo vivió en paz. Pero el alma de los héroes no siempre encuentra descanso. Con Pegaso a su lado, Belerofonte sintió que podía ir aún más lejos. Había vencido a un monstruo imposible. Había volado sobre los cielos y empezó a pensar que ya no pertenecía al mundo de los hombres. Entonces cometió el error que muchos mitos griegos comparten: desafiar a los dioses. Montado sobre Pegaso, intentó ascender al Olimpo, la morada de los inmortales. Quería llegar donde ningún mortal había llegado. Quería ser algo más que hombre. Pero el Olimpo no abre sus puertas a quien no ha sido invitado. Zeus, desde lo alto, contempló el intento con desdén y envió un insecto, pequeño y aparentemente inofensivo, que voló hasta el lomo de Pegaso y lo picó. El caballo, herido y asustado, se sacudió con violencia. Belerofonte cayó. No murió al instante. Sobrevivió a la caída, pero quedó herido, roto, despojado de su gloria. Vivió el resto de sus días vagando por la tierra, solo, exiliado de los hombres y de los dioses. Nadie lo reconocía ya como héroe. Era un espectro, un recordatorio de lo que ocurre cuando alguien intenta elevarse por encima de su condición. Pegaso, en cambio, siguió su camino. Voló hasta los cielos y fue acogido por los dioses. Zeus lo convirtió en constelación, donde aún hoy puede verse en las noches claras. El caballo alado, símbolo de lo inalcanzable, permanece en el firmamento como un rastro de lo que fue. El mito de Belerofonte es uno de ascenso y caída, de valentía, pero también de orgullo, de logros heroicos que sin equilibrio conducen a la soledad. Su historia recuerda que incluso el mayor don, la capacidad de volar,
de vencer al monstruo, puede volverse maldición cuando se olvida el límite. Belerofonte fue más que un guerrero. Fue el primer jinete del cielo, el hombre que tocó la espalda de Pegaso, el vencedor de la quimera. Pero también fue el hombre que quiso llegar demasiado lejos, sin entender que la medida de lo humano no está en lo que se conquista, sino en saber cuándo detenerse. Y así, mientras su nombre se disuelve en las brumas del tiempo, Pegaso sigue volando, allá arriba, más allá del sueño, más allá del deseo. Ahora queremos presentaros a Atalanta, la mujer veloz que reta a sus pretendientes a una carrera mortal. Entre montañas cubiertas de niebla, bosques que crujían bajo los pasos de ciervos y cielos donde los dioses a veces se asomaban entre las nubes, vivió una mujer distinta. Su nombre era Atalanta, y su historia, aunque marcada por la velocidad, nunca fue apresurada. Fue tejida con cuidado por los hilos del destino, entre la voluntad de los hombres, la resistencia de una mujer y el peso de las decisiones que no siempre se pueden revertir. Desde el comienzo, Atalanta fue diferente. No fue criada en palacios ni entre sábanas bordadas. Fue abandonada al nacer por un padre que deseaba un hijo varón y dejada en el bosque, como si la vida que traía no mereciera espacio en el mundo. Pero el bosque no la rechazó. Una osa, guiada por el instinto o por la mano de los dioses, la amamantó. Y los árboles la cobijaron. Creció entre hojas y animales, desarrollando una ligereza en los pies y una fuerza en el alma que ninguna corte podría haberle ofrecido. Pronto su fama se extendió. Era tan veloz que ni los ciervos lograban superarla. Su puntería con el arco era infalible, y su belleza, aunque jamás cultivada por vanidad, era intensa, como lo es un rayo antes de caer. Los hombres comenzaron a hablar de ella como una criatura mitad humana, mitad salvaje, destinada a romper las reglas establecidas. Pero Atalanta no buscaba romper nada. Solo corría. Solo vivía. Durante años evitó el contacto con el mundo exterior. Rechazaba las convenciones que se esperaban de una mujer. No quería matrimonio, no quería encierro, no deseaba ser posesión de nadie. Su vida, tejida en libertad, no cabía en los moldes del linaje ni de la obediencia. Sin embargo, el destino siempre encuentra una forma de abrir grietas, incluso en las decisiones más firmes. En uno de sus viajes, se unió a la expedición de los argonautas, o bien participó en la caza del jabalí de Calidón, según cuentan algunas versiones. Su presencia era siempre llamativa, no por su deseo de destacar, sino por el hecho de ser mujer en espacios reservados a los hombres. Y no solo estaba allí, era la mejor. Corría más rápido, cazaba con más precisión, pensaba con más claridad, y eso incomodaba. Fue así como, al regresar a casa, se encontró con la presión de los pretendientes. Nobles y príncipes querían casarse con ella, no por amor, sino por orgullo, porque conquistarla sería un trofeo, porque poseerla sería sinónimo de poder. Pero Atalanta, fiel a su esencia, impuso una condición. Aceptaría casarse únicamente con aquel que pudiera vencerla en una carrera. No sería una carrera simbólica, no un juego, era una carrera real, sobre tierra firme, con la muerte como castigo para quien perdiera. Si un hombre la alcanzaba, sería su esposo, pero si no lo lograba, pagaría el precio con su vida. Los dioses y los mortales se sorprendieron. Algunos pensaron que era arrogancia, otros que era justicia poética. Pero Atalanta no buscaba venganza, solo buscaba seguir siendo libre. Sabía que ningún hombre podía superarla en velocidad, y confiaba en que su destino seguiría siendo suyo. Los pretendientes comenzaron a llegar. Uno tras otro se alineaban al comienzo del sendero. Jóvenes fuertes, musculosos, entrenados. Algunos con armaduras brillantes,
otros con pies descalzos y rostros confiados, todos con la idea de que podrían domar a la mujer salvaje, y uno por uno caían. La carrera se iniciaba con la misma ceremonia. Atalanta en silencio, firme, ligera, el pretendiente tenso, ansioso, y luego el silbido del comienzo. En un instante, Atalanta se alejaba como el viento. Corría con una ligereza que parecía desafiar la gravedad. El otro, jadeante, quedaba atrás. Y cuando llegaba a la meta, ella se giraba y observaba cómo los guardias arrastraban al derrotado fuera del campo. La muerte seguía como sombra el ritmo de sus pasos. El número de cuerpos crecía, pero también lo hacía la fama de Atalanta. Era ahora un símbolo, de poder, de independencia, de peligro. Algunos la admiraban, otros la odiaban, pero nadie la ignoraba. Entonces apareció un nuevo pretendiente. Su nombre era Hipómenes, o Melanión según la versión. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía algo distinto, el don de la observación. Antes de correr no se lanzó a la muerte. Se detuvo, miró, pensó. Vio cómo Atalanta no solo corría por velocidad, sino con estrategia, cómo manejaba los ritmos, cómo conocía cada curva del terreno, cada piedra del sendero, y supo que no podía vencerla en sus propios términos. Entonces, como muchos antes y después, pidió ayuda a los dioses. Afrodita, diosa del amor, decidió intervenir, no porque creyera en el amor romántico, sino porque había visto el orgullo de Atalanta como una ofensa, no hacia ella, sino hacia el juego de los sentimientos, y le entregó 3 manzanas doradas, tomadas del jardín de las Hespérides. Eran frutas sagradas, bellas, irresistibles, y no por su sabor, sino por su presencia. Hipómenes aceptó el don, y se preparó. El día de la carrera, Atalanta lo miró como a todos los anteriores, sin emoción, con la certeza de que su destino seguiría sin alterarse. Se alinearon. El público contenía el aliento. El silbido marcó el inicio, y comenzaron a correr. Al principio fue igual que siempre. Atalanta tomó la delantera, ligera, silenciosa. Pero Hipómenes, en lugar de forzar el ritmo, sacó la primera manzana dorada y la lanzó fuera del sendero. Atalanta, curiosa, sintió la duda. No fue una pausa larga, apenas un instante, pero suficiente para que él se acercara. Más adelante lanzó la segunda, y de nuevo ella dudó. El brillo de la fruta y su forma perfecta la distrajo, no porque la deseara, sino porque el mundo no le había enseñado a ignorar la belleza. Por último, cuando la meta ya era visible, lanzó la tercera, y Atalanta en ese instante se inclinó. Hipómenes la superó, por poco, pero por lo suficiente. La carrera había terminado. Atalanta había perdido, y con ello, su libertad. El final de la historia varía según las versiones. Algunos dicen que se casaron y fueron felices por un tiempo. Otros que consumaron su unión en un templo de Afrodita, desatando la ira de la diosa por profanar un lugar sagrado, y que como castigo, ambos fueron transformados en leones, destinados a estar siempre juntos, pero incapaces de amarse como antes. Pero más allá del desenlace, lo que perdura es la figura de Atalanta, una mujer veloz como el viento, firme como la roca, orgullosa sí, pero también valiente, alguien que desafió las normas de su tiempo, no para imponer su poder, sino para proteger su derecho a elegir. Y también perdura la pregunta: ¿fue derrotada por el amor o por el artificio? ¿Cedió porque quiso o porque el mundo no le dio otra opción? Atalanta, como muchos personajes de la mitología, es espejo, reflejo de los miedos que despierta una mujer libre, y también de los límites que el deseo y el destino imponen incluso a los más veloces. La carrera no fue solo física, fue una metáfora del tiempo, de la elección, de lo que se gana cuando se pierde, y de lo que se pierde cuando se gana. Aún hoy, en las noches de luna clara,
Algunos dicen que puede verse una figura correr entre los árboles, rápida, silenciosa, como una ráfaga que no deja huella. Es Atalanta, libre una vez más allá del mito, más allá del final, corriendo no para huir, sino porque nació para hacerlo. Nuestra historia se centra ahora en Faetón y el carro del sol, el hijo de Helios que pierde el control del carro solar. En la vasta bóveda celeste, donde el tiempo se mide en amaneceres y los dioses siguen ritmos más antiguos que la memoria, hay historias que queman con luz propia, no porque traigan claridad, sino porque iluminan demasiado. Una de esas historias es la de Faetón, el joven que quiso conducir el carro del sol. Faetón nació entre mortales, pero desde niño escuchó rumores sobre su origen divino. Decían que era hijo de Helios, el titán solar, el que cada día cruzaba el cielo desde el este al oeste, llevando consigo el disco ardiente que daba vida al mundo. Su madre, Clímene, nunca desmintió los rumores, y Faetón, inquieto y orgulloso, creció entre el brillo de esa posibilidad. Creció queriendo probar que era cierto. El deseo de certeza ardía en su pecho como un sol en miniatura. No bastaba con ser. Tenía que parecer. Tenía que demostrar que la sangre del dios Sol corría por sus venas, que no era un simple humano mirando al cielo, sino descendiente directo de la luz que lo gobernaba. Así fue como emprendió el viaje hacia el este del mundo, al palacio de su supuesto padre. Allí, donde el día comienza, Helios descansaba en un palacio de oro, rodeado de fuego, de columnas incandescentes y de un horizonte donde aún no había amanecido. Faetón llegó impulsado por la necesidad de validarse, sin saber que hay peticiones que, cuando se conceden, se vuelven castigos disfrazados. Helios lo reconoció. Era su hijo. Lo abrazó con luz, con orgullo, y llevado por la emoción, cometió un error fatal. Le ofreció un favor, cualquier favor. Faetón, sin pensar en la escala del mundo ni en el peso de los astros, pidió una sola cosa. Quería conducir el carro del sol, durante un día, solo una vez, pero lo suficiente para mostrarse ante el mundo y probar su origen. Quería cruzar el cielo y que todos lo vieran, que lo señalaran desde la tierra, que dijeran su nombre. Helios intentó disuadirlo. Le habló del peligro, de la fuerza de los caballos, del delicado equilibrio que debía mantenerse entre el cielo y la tierra. Le explicó que ni siquiera Zeus, el padre de los dioses, podría sostener esas riendas sin consecuencias. Pero Faetón no escuchaba. La juventud no sabe del peso de las advertencias cuando el deseo ya ha tomado forma. El titán, atado por su promesa, accedió. Y al amanecer, los establos se abrieron. Los caballos del sol eran criaturas divinas, 4 corceles de fuego, cuyas crines ardían como lenguas de luz, cuyos cascos resonaban como truenos en el mármol del cielo. Estaban habituados a Helios, a su mano firme, a su saber silencioso. No reconocían a Faetón, pero tampoco se detuvieron a juzgarlo. Cuando el carro fue enganchado, comenzaron a galopar, y así comenzó el ascenso. Al principio, Faetón sintió una euforia inmensa. El aire vibraba, la luz nacía bajo sus pies, el mundo despertaba a su paso, las sombras se retiraban, los ríos reflejaban su figura, el cielo se abría en abanico ante él. Pero pronto, las riendas comenzaron a temblar. Los caballos notaron la inseguridad, y el cielo, que siempre había seguido un trazo invisible, empezó a perder su forma. El carro subió demasiado, alejándose de la tierra, y el mundo tembló de frío. Las regiones del norte se cubrieron de escarcha. Las plantas se detuvieron. El aire se volvió inmóvil. Después, el carro descendió en picado, muy por debajo del curso habitual. La tierra ardió. Los campos se secaron, los ríos se evaporaron, las ciudades comenzaron a arder como si hubieran sido rociadas con aceite celestial. Las montañas se resquebrajaron, los mares se replegaron,
Incluso los desiertos se volvieron aún más hostiles. El calor ya no daba vida, quemaba. Los humanos alzaron la vista al cielo, pero no vieron al dios del día. Vieron a un muchacho fuera de control, desatando el caos. El sol, sin rumbo, oscilaba entre extremos. El equilibrio entre el día y la noche, entre el calor y el frío, se rompía con cada segundo. Los dioses del Olimpo también lo vieron, no con ira inmediata, sino con asombro, con preocupación. Pero cuando las llamas alcanzaron los cielos mismos y los templos comenzaron a agrietarse, Zeus tomó una decisión. El rayo, su arma más poderosa, fue lanzado con precisión absoluta. El carro se detuvo. Faetón cayó. Cayó como una estrella que se apaga. Desde el cénit del cielo, atravesó las capas del aire hasta impactar en un lugar lejano, donde las aguas del río Erídano recibieron su cuerpo con un resplandor que duró solo un instante. Murió joven, no por su origen, sino por su ambición, no por maldad, sino por la necesidad de probar quién era. El mundo, lentamente, se enfrió. Los caballos fueron recogidos, el carro reparado. Helios, con el corazón roto, volvió a tomar su lugar en el firmamento, pero ya no con la misma luz. Durante días se dice que el sol se movió con tristeza, que su fulgor fue más tenue, que el amanecer se volvió más pálido. En la tierra, las hermanas de Faetón, las Helíades, lloraron tanto que los dioses las transformaron en álamos a orillas del río donde él cayó. Sus lágrimas, endurecidas por el tiempo, se convirtieron en ámbar, y aún hoy, según algunos, los árboles cerca del agua brillan en ciertos días como si recordaran. El mito de Faetón es breve, pero inmenso. Es una historia sobre la luz y la desmesura, sobre lo que ocurre cuando alguien que no está listo toma las riendas del mundo. Es también una historia sobre el orgullo, no del arrogante, sino del inseguro, del que necesita ser visto, ser nombrado, ser reconocido. Faetón no quería destruir, solo quería demostrar que pertenecía al cielo, y por eso mismo cayó. Helios, su padre, representa el poder que se sostiene con constancia. Cada día, el mismo camino, cada curva, cada pausa. La eternidad construida sobre la repetición. Faetón, en cambio, es lo nuevo, la emoción de lo inédito, el riesgo de lo no aprendido. El cielo, como la vida, requiere equilibrio. El carro del sol no era solo un medio de transporte, era símbolo del orden, del ritmo que separa la noche del día, de los ciclos de la naturaleza. En manos inexpertas, incluso la luz se convierte en castigo, y sin embargo, hay algo profundamente humano en Faetón. ¿Quién no ha querido alguna vez tomar las riendas del mundo? ¿Probar que puede con lo que heredó? ¿Brillar tanto que todos lo vean? El precio de esa necesidad, en el mito, es alto, pero no deja de ser comprensible. Por eso, aunque su caída fue trágica, su figura permanece. Como advertencia, sí, pero también como espejo. No todos los que sueñan con el sol están destinados a incendiarlo, pero todos los que se acercan demasiado deben saber que la luz, aunque hermosa, también quema. Y en las noches serenas, cuando las estrellas titilan con calma, algunos dicen que aún se puede ver un brillo distinto, fugaz, que cruza el cielo. No es una estrella, es el recuerdo de Faetón, el muchacho que quiso conducir el sol, y lo pagó con la caída. Prepárate ahora para conocer la leyenda de Deucalión y Pirra, los supervivientes del diluvio griego, que recrearon a la humanidad con piedras. En el principio, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre montañas y mares, hubo un tiempo en que la humanidad perdió su rumbo. No era la primera vez, ni sería la última, pero en aquel entonces la desmesura de los hombres se volvió insoportable
incluso para los dioses. La soberbia, la violencia, la falta de respeto por la naturaleza y por lo sagrado habían corrompido la tierra entera. Lo que alguna vez había sido equilibrio se había convertido en exceso, y el castigo no tardó en llegar. Zeus, el soberano del Olimpo, al ver cómo los hombres se alejaban de todo lo justo y armonioso, decidió borrar a esa humanidad equivocada, no con fuego, como otras veces, sino con agua. Un castigo lento, que cubriera la tierra sin gritos ni espadas, que lo lavara todo hasta dejar solo silencio. Y así llegó el diluvio. No una lluvia pasajera, ni una tormenta de verano. El cielo se abrió en canales infinitos, las nubes se deshicieron en cataratas, los ríos se desbordaron sin orillas, los mares cruzaron sus límites. Durante días y noches, sin pausa, el agua cayó. Las casas se disolvieron, los caminos desaparecieron, las montañas se convirtieron en islas. El mundo entero se transformó en un único mar sin bordes, donde solo flotaban restos de lo que había sido. Pero no todo fue destrucción. Entre tanta muerte, hubo dos figuras que sobrevivieron, no por azar ni por fuerza, sino por virtud: Deucalión y Pirra. Él, hijo del titán Prometeo, heredero de la inteligencia y la prudencia. Ella, hija de Epimeteo y Pandora, la primera mujer. Juntos, formaban un equilibrio entre la previsión y la humanidad naciente. Eran simples mortales, pero llevaban en sí la memoria de lo divino. No habían caído en los excesos de su tiempo. Vivían con humildad, con respeto. Y por eso, cuando las señales del castigo comenzaron a aparecer, fueron advertidos. Prometeo, aún atento al destino de los hombres, les reveló lo que se avecinaba y les aconsejó construir un arca. No era un barco lujoso, ni una gran nave. Era una estructura sencilla, firme, capaz de flotar cuando todo lo demás se hundiera. Deucalión y Pirra trabajaron en silencio. No intentaron convencer a nadie. No desafiaron a los dioses. Solo prepararon lo necesario para resistir lo que vendría. Cuando la lluvia comenzó, subieron al arca con lo justo y esperaron. Durante 9 días y 9 noches, el mundo fue agua. Las olas golpeaban los restos de civilizaciones perdidas. No quedaban templos, ni ciudades, ni caminos. Solo agua, extendiéndose hasta donde la vista no alcanzaba. El sol y la luna desaparecieron. El cielo y el mar eran uno solo. Y en medio de esa inmensidad, el pequeño arca resistía, flotando como un corazón que aún no se ha rendido. Finalmente las aguas comenzaron a ceder, lentamente, no con estruendo, sino con susurro, como si la tierra al fin respirara. El arca encalló en la cima del monte Parnaso, una de las pocas alturas que no habían sido cubiertas por completo. Deucalión y Pirra salieron, pisando con cuidado esa tierra nueva, húmeda, desierta. El mundo estaba en silencio. No quedaba nada, ni hombres, ni animales, ni humo. Solo piedras, barro y bruma. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo volver a empezar? Deucalión y Pirra eran los únicos supervivientes. Una nueva humanidad debía nacer de ellos, pero no sabían cómo hacerlo sin deshonrar a los dioses, sin repetir los errores de quienes los habían precedido. No querían crear hijos por deseo o impulso, sino encontrar una forma pura de regenerar la vida. Caminaron hasta el templo de Temis, diosa de la justicia y del orden natural. No hallaron sacerdotes, ni altares encendidos, pero aún quedaban estatuas y ecos. Allí, entre columnas rotas y el rumor de las hojas, recibieron una respuesta. No con palabras, sino con símbolo. Lancen por detrás de ustedes los huesos de su madre.
La frase, en apariencia enigmática, escondía una verdad velada. Al principio, pensaron que debían profanar tumbas, pero pronto comprendieron que se trataba de una metáfora. La madre era la tierra, y sus huesos, las piedras. Tomaron piedras del suelo y de espaldas las arrojaron por encima de sus hombros. Y algo extraordinario sucedió. Las piedras lanzadas por Deucalión comenzaron a transformarse. Se alzaron lentamente, tomaron forma y se convirtieron en hombres, fuertes, resistentes, con la dureza y la memoria de la roca. Las piedras arrojadas por Pirra, en cambio, se transformaron en mujeres, elegantes, resilientes, como talladas por siglos de paciencia. Así nació una nueva humanidad, no de barro, como la primera, no de un capricho divino, ni de una chispa robada, sino de las piedras, de lo que parecía estéril, de lo que no se mueve, de lo que siempre ha estado ahí, esperando ser entendido. Y por eso, esta nueva humanidad fue más fuerte. No olvidó con facilidad. No se dejó llevar tan rápidamente por la arrogancia. Llevaba en sí la memoria del castigo, el eco del diluvio, la lección del límite. Deucalión y Pirra vivieron muchos años. Fueron considerados justos, sabios. No reinaron con corona, sino con ejemplo. La tierra floreció a su alrededor. El mundo comenzó de nuevo, no desde la abundancia, sino desde la humildad. Su historia, al contrario que muchas otras en la mitología, no está marcada por la tragedia personal, sino por la resistencia tranquila. No vencieron monstruos, ni desafiaron a los dioses. Sobrevivieron, aprendieron y sembraron. El mito de Deucalión y Pirra no es de gloria, sino de renovación. En un mundo que se cae, no siempre hace falta luchar contra todo. A veces basta con mantenerse en pie, con sostener la esperanza en medio del agua, con creer que incluso entre ruinas puede volver a brotar la vida. El diluvio griego, como el de otras culturas, representa el gran reinicio, el momento en que el mundo se limpia, se vacía, para que algo distinto pueda nacer. Pero lo que hace única a esta versión es su solución, la piedra. No se crean hombres a partir del aire, ni del fuego, ni del agua. Se crean a partir de la tierra, de lo sólido, de lo viejo, de lo que parecía inerte. Y eso guarda una enseñanza profunda, que a veces lo que parece más lejano de la vida es lo que más vida puede dar. Las piedras lanzadas por Deucalión y Pirra eran símbolos de resistencia, de paciencia, de historia y también de herencia, porque toda reconstrucción, por más nueva que parezca, lleva en sí algo de lo anterior. Hoy, al caminar entre montañas o riberas, entre piedras lisas o rugosas, algunos creen que pueden sentir ese antiguo secreto, que en las vetas del granito y en las curvas del guijarro aún habita el susurro de un tiempo en que las piedras dieron lugar a los hombres. Y si uno se detiene, si respira con calma, si observa en silencio, tal vez pueda escuchar un eco lejano, el de una humanidad que supo empezar de nuevo. Conozcamos ahora, querido oyente, la historia de Cadmo y la fundación de Tebas, el guerrero que siembra dientes de dragón. Antes de que Tebas se alzara con sus 7 puertas, antes de que sus murallas albergaran tragedias y héroes, hubo una búsqueda. Y en el centro de esa búsqueda estaba Cadmo, un extranjero errante que no sabía que el destino lo llevaría a fundar una ciudad, sembrando dientes de dragón. Cadmo era hijo de Agenor, rey de Tiro, una ciudad poderosa de la antigua Fenicia, en la costa oriental del Mediterráneo. Su linaje era noble, sus días estaban destinados a la tranquilidad y al aprendizaje, pero su vida dio un giro cuando su hermana Europa desapareció. Europa, raptada por Zeus en forma de toro,
había sido llevada por el dios a tierras lejanas. Agenor, desolado, envió a sus hijos a buscarla, con una orden estricta: no volver hasta encontrarla. Cadmo obedeció, como era su deber, y emprendió el viaje. Recorrió tierras desconocidas, cruzó valles, montañas, islas y desiertos. Pero Europa no aparecía. Nadie sabía nada, y con el paso del tiempo, la búsqueda se transformó en destino. Cadmo, sabiendo que no podía regresar a casa con las manos vacías, consultó al oráculo de Delfos. La respuesta que recibió no fue la que esperaba. No le hablaron de Europa. En su lugar, le dijeron que dejara de buscar, que en vez de seguir el rastro de su hermana, debía seguir el de una vaca. Una vaca. El oráculo le indicó que encontrara una vaca de color blanco, sin mancha, y que caminara tras ella. Cuando el animal se detuviera, allí debía fundar una ciudad. No habría señales celestiales, ni visiones, ni rayos divinos. Solo el paso lento de un animal, guiado por un designio que escapaba a la lógica. Y así lo hizo. Encontró a la vaca. La siguió durante días. El animal avanzaba con calma, como si supiera que su viaje no era solo terrenal, sino simbólico. Finalmente, en una llanura fértil, se detuvo. Se acostó sobre la hierba, respirando con tranquilidad. Cadmo supo que ese era el lugar. Pero el nacimiento de una ciudad no comienza con la piedra, comienza con sangre. Antes de construir, Cadmo necesitaba ofrecer un sacrificio a Atenea para honrar el acto fundacional. En la zona había una fuente de agua dulce, custodiada por un dragón sagrado. No un dragón de fábula, sino una criatura serpentina, inmensa, hija de Ares, el dios de la guerra. Era feroz, antiguo, protector de lo sagrado. Cuando los hombres de Cadmo intentaron sacar agua, fueron devorados. Cadmo, al enterarse, no dudó. Luchó contra el dragón. La batalla fue brutal, descomunal. La criatura enroscaba su cuerpo entre los árboles, golpeaba con su cola, lanzaba veneno. Pero Cadmo, con fuerza y astucia, logró vencerla. La mató. Y con ello ganó tanto el agua como la atención de los dioses. Atenea se apareció, no con palabras, sino con inspiración, y le dio una instrucción extraña: que tomara los dientes del dragón muerto y los sembrara en la tierra. Sembrar dientes. Una orden tan absurda como mágica. Cadmo obedeció. Abrió la tierra y depositó los colmillos afilados como cuchillas, enterrándolos uno por uno. Y entonces algo insólito sucedió. Del suelo comenzaron a surgir hombres, guerreros completos, con armaduras, escudos, lanzas. Brotaron como semillas veloces, armados desde el nacimiento. No lloraron, no aprendieron a hablar. Gritaron y combatieron, como si la guerra estuviera impresa en su naturaleza. Al verlos, Cadmo quedó inmóvil. Los guerreros se miraron entre sí y comenzaron a luchar. Una batalla instantánea, nacida del polvo. Los hijos del dragón se atacaron con furia. Uno tras otro, cayeron. Solo unos pocos sobrevivieron. Y esos pocos, los llamados espartos, que significa sembrados, se convirtieron en los primeros ciudadanos de la nueva ciudad. No eran hijos de hombres, sino de colmillos y tierra, hechos para resistir, para construir desde el conflicto. Cadmo, tras esta prueba, fue recompensado. Los dioses, impresionados por su obediencia y su valor, le ofrecieron la mano de Armonía, hija de Ares y Afrodita. Una boda sin precedentes, en la que todos los dioses del Olimpo estuvieron presentes. Fue una ceremonia que unió lo humano con lo divino, una tregua entre amor y guerra. Como regalo, los dioses les entregaron joyas, vestidos sagrados y un collar que traería belleza, y también maldición, porque en la mitología,
Nada es completamente bendito. Cadmo fundó Tebas, trazó sus muros, levantó sus templos, organizó sus leyes. La ciudad creció alrededor del lugar donde la vaca se detuvo, del manantial conquistado, del campo donde brotaron los hombres sembrados, y con el tiempo se convirtió en una de las ciudades más importantes de Grecia, centro de historias, escenario de tragedias, cuna de héroes y maldiciones. Pero Cadmo no fue un rey orgulloso. Conocía el peso de los dioses, el precio de cada gesto. Sabía que no se puede construir sin perder algo, que cada piedra levantada sobre la sangre lleva consigo el recuerdo de lo perdido. Con Armonía vivió muchos años. Tuvieron hijos. Vieron crecer la ciudad. Pero la paz no duró para siempre. Uno a uno, sus descendientes sufrieron destinos trágicos. Maldecidos por antiguas ofensas, por errores lejanos, por la mirada torcida de los dioses. Tebas, ciudad nacida de lucha, no podía escapar a su esencia. Cadmo, cansado de tanto dolor, partió con su esposa lejos de la ciudad que había fundado. Viajaron hacia el oeste, hacia regiones bárbaras, donde aún no se conocían los nombres de los dioses olímpicos. Allí, en la vejez, los dioses les ofrecieron un último regalo. No la muerte, sino la transformación. Cadmo fue convertido en serpiente. Armonía también. No como castigo, sino como círculo cerrado. Habían comenzado su historia enfrentando a una serpiente, y la terminaron convirtiéndose en una. El ciclo se completó. El mito de Cadmo es uno de los más antiguos del mundo griego. No habla de gloria en batalla, ni de viajes imposibles. Habla de fundar, de crear algo duradero, de cómo las ciudades nacen no solo de la voluntad humana, sino del favor, y a veces del capricho, de los dioses. Sembrar dientes para que surjan hombres. Luchar contra un dragón para abrir un manantial. Seguir a una vaca para encontrar el destino. Todo en esta historia es simbólico. Cadmo no solo fundó Tebas, fundó la idea de que incluso lo violento puede transformarse en cimiento, que de la guerra puede surgir civilización, que la obediencia a lo divino, por absurda que parezca, puede abrir caminos nuevos. Tebas sería escenario de historias oscuras. Edipo, Antígona, los 7 contra Tebas, pero también sería símbolo de lo que se levanta cuando todo parece absurdo, de cómo lo nuevo puede surgir de lo que ya estaba, oculto bajo la tierra. Y aún hoy, al mirar un campo arado, una ciudad alzarse, un muro viejo, puede imaginarse la imagen, un hombre arrodillado, sembrando dientes de dragón en la tierra, con la esperanza de que no brote violencia, sino estructura, que de los salvajes surja lo duradero. Esa fue la apuesta de Cadmo. Y en cierto modo, la apuesta de todos los que construyen. Nuestra última leyenda de hoy tiene como protagonistas a Acteón y a Artemisa. Esta es la historia del cazador que vio desnuda a la diosa y fue convertido en ciervo. En las espesuras de los antiguos bosques, donde la luz se filtraba entre ramas altas y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las hojas, se movía Acteón, hijo de Aristeo y nieto de Apolo. Nacido para la caza, era hábil con el arco, ágil en el paso y valiente ante la fiera más temida. La tierra conocía su nombre, y los bosques, aunque mudos, sentían su presencia como una vibración constante. Un joven seguro, noble y quizá, sin saberlo, demasiado confiado. Acteón no era un héroe al estilo de otros. No buscaba monstruos ni deseaba gloria en la batalla. Lo suyo era el bosque, la cacería, la armonía entre la persecución y el respeto. Él y su grupo de cazadores recorrían valles y riscos con ritmo antiguo, como si su movimiento formara parte del ciclo mismo de la naturaleza. En esas jornadas, los días eran largos, el sudor salado, los músculos atentos, el oído agudo.
Era una vida física, vibrante, en contacto con todo lo salvaje y libre. Pero había lugares donde ni siquiera los mejores cazadores debían entrar. Los dioses, aunque distantes, tenían sus rincones en la tierra, espacios apartados del mundo de los hombres, donde el tiempo era otro y lo sagrado palpitaba sin ser visto. Uno de esos lugares era un claro profundo, oculto tras una barrera de árboles densos, donde nacía una fuente cristalina alimentada por rocas antiguas. Allí, Artemisa, la diosa de la caza, de la luna, de las doncellas libres y de la noche, solía descansar. Artemisa era temida y respetada. Virgen por elección, salvaje por esencia, representaba todo lo indomable. Amaba los bosques, los animales, la independencia feroz. Su pureza no era delicadeza, sino fuerza sin concesiones. Donde ella habitaba, ni los dioses osaban molestarla sin invitación, y su fuente era uno de esos santuarios, un rincón reservado, intocable. Aquel día, tras una larga jornada de caza, el grupo de Acteón se dispersó. El calor era denso, el sol estaba en lo alto, y el cazador, buscando agua, se adentró más de lo habitual en el bosque. Sus pasos eran ligeros, pero el destino ya pesaba. No fue guiado por la razón, sino por una mezcla de cansancio, sed y curiosidad. Y entonces, sin saber cómo, llegó al claro. La fuente brotaba como una vena viva entre las piedras. El agua, clara como el cristal, formaba un pequeño estanque rodeado de flores silvestres. El aire era fresco, distinto. Y allí, en ese círculo sagrado, estaba Artemisa, acompañada de sus ninfas, en el acto íntimo del baño, sin armadura, sin arco, sin la distancia que la separaba del mundo, vulnerable solo en apariencia, sagrada incluso en ese instante. Acteón, sorprendido, quedó inmóvil. No gritó, no avanzó, solo miró, y con eso bastó. No hizo falta palabra, no hizo falta amenaza. En el universo de los dioses, la mera mirada puede ser una ofensa, no porque revele, sino porque irrumpe, porque transforma lo sagrado en objeto, porque intenta poseer con los ojos lo que nunca debe ser poseído. Artemisa lo vio, y el castigo fue inmediato. No hubo gritos, no hubo fuego, solo transformación. El cuerpo de Acteón comenzó a cambiar. Su piel se cubrió de pelo fino, sus piernas se curvaron en zancos nerviosos, su cuello se alargó, de su cabeza brotaron astas. En cuestión de segundos, donde antes había un cazador, ahora había un ciervo, uno de gran tamaño, hermoso, de ojos profundos, pero sin voz. La metamorfosis fue total, no solo física. Acteón ya no podía gritar su nombre, ya no podía explicar que no quiso ofender, que todo fue accidente, que sus pies lo guiaron sin intención. Su conciencia quedó intacta, pero ya no era hombre. Y los dioses no conceden segundas oportunidades cuando se rompe el límite de lo sagrado. Confuso, solo, el nuevo ciervo huyó al bosque. Pero el castigo no terminó ahí. Su grupo de cazadores, al ver al magnífico ciervo entre los árboles, lo tomaron por presa. Sus propios perros, fieles compañeros de años, olfatearon su rastro y lo persiguieron con fervor. Acteón corrió, sabiendo cada atajo, cada trampa, cada rincón, pero sus piernas ya no eran las de antes, eran patas. Su fuerza era la de una presa, no la de un cazador. Intentó evitar el enfrentamiento, trató de huir, pero no bastó. Los perros, sin reconocer el alma de su amo, lo alcanzaron, lo rodearon, y con la furia del instinto lo derribaron. Así terminó Acteón, devorado por sus propios compañeros de caza, incapaz de hablar, incapaz de detenerlos,
prisionero de un cuerpo que ya no era suyo. El mito es breve, pero deja una estela que resuena. Acteón no fue castigado por violencia, no por desafío, sino por ver lo que no debía, por interrumpir un espacio destinado a lo divino. Su historia es advertencia, no sobre la culpa, sino sobre el límite. En la mitología griega, los castigos no siempre son proporcionales, son poéticos, simbólicos. Acteón se transforma en lo que más temía, presa. Pasa de ser quien observa la naturaleza a ser observado por ella, de quien impone su voluntad a quien la sufre, de quien nombra a quien ya no tiene voz. Artemisa no actúa por vanidad, no castiga porque la vean desnuda, sino porque su desnudez representa la última frontera de su autonomía. Es el momento en que incluso una diosa baja su arco, pero no su poder. Ser vista en ese estado es ser invadida, y la invasión, aunque accidental, desencadena el castigo. La figura de Acteón también habla del deseo humano de penetrar todos los secretos, de llegar a todo rincón, incluso aquellos que no han sido abiertos, de cruzar, por descuido o por impulso, el umbral que separa lo permitido de lo sagrado. El bosque, en este mito, es un personaje más. Es el escenario donde la ley natural es otra, donde lo humano no domina, sino que se somete, y donde los dioses no negocian. Hoy, cuando alguien se pierde en la contemplación de la naturaleza, cuando se interna demasiado en lo que no le pertenece, puede recordar a Acteón, al cazador convertido en ciervo, al hombre atrapado por su mirada, al cuerpo arrastrado por un destino que no entendió hasta que fue demasiado tarde. Y quizás, al escuchar el crujido de las hojas en un bosque silencioso, pueda imaginar una figura fugaz entre los árboles, un ciervo hermoso, de ojos tristes, que corre no por instinto, sino por memoria. Porque hay historias que no se gritan, se susurran entre ramas, y una de ellas es la de Acteón, el que vio lo que no debía, y pagó, con todo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en Mitología para Dormir. Esperamos que estas historias antiguas te hayan traído un poco de calma, quizá alguna imagen para soñar, y sobre todo, un momento de pausa en medio del ruido. Que descanses profundamente y que el hilo de los mitos te siga guiando suavemente, incluso mientras duermes. Hasta el próximo episodio.